Hola amigos, muy buenos días. Tengo este pequeño pensamiento, esta pequeña reflexión, esta pequeña meditación fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Y antes que nada quiero leeros la porción sobre la cual vamos a descubrir hoy una tremenda y profundísima verdad que todavía no ha alcanzado el corazón de muchos seres humanos y tampoco el corazón de muchos cristianos que siguen angustiados, permanentemente pidiéndole perdón a Dios, reconsagrándose a Dios prácticamente a diario y viviendo bajo el temor de si llegarán a vivir la vida eterna con Dios o no, o si finalmente serán eternamente condenados. Por eso es tan importante que profundicemos en la palabra de Dios y que cuando leamos la palabra de Dios le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender y a entender las profundidades de sus sabias revelaciones, de las revelaciones que salen y nacen directamente del corazón de Dios. Quiero leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 23, y dice así la palabra de Dios: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y continúa diciendo, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y continúa diciendo Romanos 3, versículos 21, 22 y 23, dice, pero ahora, atención, dice, pero ahora, habla el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, hablando de Jesucristo, del nuevo tiempo, del nuevo pacto, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la justicia de Dios es la gracia que hallamos en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ya la ley y los profetas hablaban de la gracia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, o sea, la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahora mira cómo termina, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con el cáncer, el tumor del pecado en nuestra condición humana. No depende de nuestro comportamiento, no depende de nuestra condición, no depende de nuestro origen. Todos los seres humanos han nacido con ese tumor. Un tumor que si te mata, hace que te pierdas la vida eterna. Pero hay un cirujano que te lo puede extirpar. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y podría seguir leyendo, porque cada versículo de más que yo lea justifica, respalda y avala que el tiempo de la gracia es el tiempo del perdón, del arrepentimiento, de perdón y pecado, de la salvación, de la justificación gratuita, como un regalo, como un don de Dios, que es la gracia. Fíjate que hemos leído en el versículo 19 que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esta es la cuestión. Si tú eres un cristiano, tú tienes la capacidad de decidir bajo qué pacto tú vives. Hay dos pactos, lo acabamos de leer. El pacto de la ley, el viejo pacto, y el pacto de la gracia. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 5, versículo 4? Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Solo hay una manera de vivir una vida cristiana fuera de la gracia, y es que voluntariamente, conscientemente o incluso equivocadamente o por ignorancia, tú decidas o creas que la única manera de vivir la vida cristiana es bajo la ley de Moisés, es bajo la ley religiosa, es bajo doctrinas, es bajo normas, es bajo el temor a morir, es bajo el temor a que si el pecado me va a llevar por delante. Si tú decides vivir tu vida cristiana de esa manera, te estás desligando de la gracia, que es el nuevo pacto. En el griego, Gálatas 5:4 dice, fueron anulados desde Cristo quienes en la ley están siendo declarados rectos de la bondad inmerecida que cayó hacia ellos. Otra vez, dice en traducción,
de Cristo os desligasteis. Claro, es que solo se puede vivir bajo la gracia cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, creemos en su resurrección y nos unimos a Él. Como dice Juan capítulo 15, dice Jesús, separados de mí, o sea, desligados de mí, nada podéis hacer. Ni tendréis salvación, ni tendréis fruto. En el griego que dice, fueron anulados desde Cristo quienes en la ley están siendo declarados rectos. Hay gente que se cree recta. Yo veo a gente que predica desde la rectitud de la ley. No, y tenga usted cuidado, y usted va a ver, se va a llevar una sorpresa terrorífica cuando llegue al otro lado y vea que usted se va al infierno, que ha sido borrado del libro de la vida. No, el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador y cree en su resurrección es salvo. Lo dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, la palabra nos enseña que cuando confesamos a Cristo nos mete en su mano y nadie nos podrá arrebatar. Y dice también que luego viene la mano de Dios el Padre y encierra la mano de Cristo y mucho menos nadie nos podrá arrebatar. Ya no tienes que vivir con miedo al infierno, ya no tienes que vivir con miedo a la perdición eterna. Ya fuiste salvado, es por gracia, gratuitamente. Lo hemos leído antes en la carta a los romanos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De la ley a la gracia. Mira, tú decides si quieres vivir una vida cristiana bajo el rigor de la ley. El rigor de la ley significa vivir una vida cristiana que implica que cuando tú pecas, es decir, cuando quebrantas la ley, cuando tú quebrantas la ley, tienes que pagar la condena. Ahora, como hemos leído en Romanos, en el nuevo pacto, la ley lo único que hace es anunciar el pecado, hacerte ver que es el pecado, pero bajo el refugio de la gracia, tú ya no tienes que pagar la condena impuesta por la comisión de ese pecado. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si pecas, si tropiezas, si te equivocas, ve delante del Señor. Dice, Señor, cúbreme con tu gracia. ¿Por qué? Porque la gracia cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Mis hermanos, tú tienes la decisión. La palabra habla muy clara. Mira, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Déjame que te lo lea. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice, pero ahora, atención, ahora, con la llegada de Cristo, con el sacrificio de Cristo en la cruz, con su resurrección, con el establecimiento del nuevo pacto del tiempo de la gracia, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. El mediador del pacto de la ley era Moisés. Dios dio la ley al pueblo por medio de Moisés, pero ahora Dios da la gracia por medio de Cristo. Por eso dice, cuanto es mediador Jesucristo de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La única promesa de la ley era tu condena si la quebrantaba, pero si la cumplía, poco beneficio tenías. Poquísimo beneficio tenías. Ahora las promesas de la gracia, que son la salvación, el propósito, la prosperidad, la vida eterna, los recursos, los dones, los talentos, son todo promesas en la gracia. Dice, porque si aquel primero, refiriéndose al pacto de Moisés, al pacto de la ley, hubiese sido sin defecto, o sea que la palabra dice que el pacto de Moisés tenía defectos, por el pacto en sí mismo, no, porque nadie lo puede cumplir completamente. Nadie puede cumplir la ley todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, durante toda una vida sin nunca fallar. Por eso es un pacto con defecto, porque conlleva la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si incumples, mueres. Dice, porque si aquel primero, refiriéndose al pacto de Moisés, el pacto de la ley, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Claro, si con la ley de Moisés fuera suficiente para nosotros para salvarnos, recibir la vida eterna, cumplir nuestros propósitos, avanzar, crecer, madurar, vencer, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz, no hubiera sido necesaria su resurrección, pero el Señor tuvo que traer ese segundo pacto para que nosotros tuviéramos la completa garantía de todas las oportunidades de recibir salvación, vida eterna, propósito para ser primero justificados, luego santificados y luego glorificados. Juan 3:18, mira, déjame que te diga esto. Déjame que te lea aquí en Juan capítulo 3,
versículo 18. Mira, Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree, y se refiere a Jesucristo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez te lo leo, Juan 3, 18. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Creer, mi hermano y mi amigo, es una decisión. Jesucristo dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse es acercarse a Él. Cree en el Señor Jesús, confiésalo como tu Señor y Salvador, y no serás condenado. Pasarás de muerte a vida y vivirás bajo la gracia. Ahora, si no crees en Jesús, la única alternativa que te queda es cumplir la ley. Y si tampoco cumples la ley, estás perdido. Estás absolutamente perdido. O sea que se constata que por la ley nadie se salva y que sobreviene condenación si rechazamos a Cristo. Cristo es la gracia, Moisés es la ley. Tú tienes que decidir bajo qué pacto quieres vivir. Si decides vivir bajo la ley, te has desligado de la gracia y Cristo no puede hacer nada por ti, porque Él siempre va a respetar tu decisión y tu libre albedrío. Entonces aquí la cuestión es: ¿ley o justicia de Dios? O dicho de otra manera, ¿ley o gracia? Decide bajo qué modelo, bajo qué pacto quieres vivir, bajo el pacto defectuoso de la ley o bajo el pacto perfecto de la gracia establecido por Jesucristo mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección 3 días después. Mira lo que dice Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Aquí hay una parábola, que es la parábola del fariseo y el publicano, donde vemos claramente ilustrado todo esto que te estoy hablando. Hay quien decide vivir por la ley y hay quien decide vivir por la gracia. Y dice así, dice Jesucristo: a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, los que confían en sí mismos como justos, dicen: yo no necesito a Cristo porque yo cumplo la ley. Entonces, como no necesito a Cristo, yo cumplo la ley y además te condeno a ti. Y te insto, y te atemorizo, y te coacciono, y te amenazo de que si no la cumples tú, vas a ser borrado del libro de la vida y vas a irte al infierno. Nadie es justo, dice la palabra. No hay justo, ni aun uno en toda la tierra. Ni aun uno. Pero fíjate aquí, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, justo no hay ni uno en la tierra, dice, y menospreciaban a los otros, les contó Jesucristo esta parábola. Dice Jesús: 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. O sea, el fariseo era un religioso recalcitrante, riguroso, y el publicano era un recaudador de impuestos, un judío vendido al Imperio Romano que recaudaba impuestos y que era considerado, junto con las prostitutas, lo peor de la tierra, de lo peor del pecado de la tierra. Y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, fue a orar, pero no oraba con Dios. Se hablaba a sí mismo, diciéndose lo bueno que era. Dice, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate este hombre escogió el modelo de la ley. Él decía, yo cumplo con toda la ley. Cumplo con toda la ley. Dice ahora, mas el publicano, estando lejos, es decir, fue al templo a orar, pero hasta le costaba trabajo acercarse, con la carga de su pecado, de sentirse mal, de ver que no estaba haciendo las cosas bien, de cómo era tratado y maltratado por sus congéneres, por sus conciudadanos, considerado un traidor, considerado tantas cosas. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué tremendo. Va delante de Dios y dice, Señor, soy un pecador. Pero te digo una cosa más. Si tú no haces algo por mí, mi pecado me va a matar. Porque yo no puedo hacer nada para pagar mi pecado. No puedo hacer nada para pagar la deuda de mi pecado y librarme de mi pecado y de las consecuencias de mi pecado, que es la muerte. Entonces, Dios, sé propicio a mí. Solo tu gracia puede salvarme.
Solo tu amor puede salvarme. Dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el religioso, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Escúchame bien, esta parábola en Lucas 18, del 9 al 14, habla muy bien de los dos modelos. Ahora la pregunta es, ¿qué modelo eliges tú para vivir tu vida cristiana? ¿El modelo de la ley o el modelo de la gracia? ¿El pacto de la ley o el pacto de la gracia? ¿El pacto de la soberbia o el pacto de la humildad, de la humillación delante del Señor? Es decir, Señor, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Solo tú puedes salvarme, solo tú puedes sanarme, solo tú puedes libertarme, solo tú puedes guiarme. Yo vengo delante de ti con la cabeza agachada, Señor, y te doy las gracias. Qué tremendo, ¿no? Así que, fíjate, si leemos luego y terminamos en Romanos, donde empezamos, capítulo 3, pero leemos los versículos 25 y 26, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26, dice que a Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, es decir, para manifestar su gracia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Se confirma que la obra de Jesucristo y el derramamiento de su sangre implica el establecimiento de un nuevo régimen legal, eterno, espiritual, que es el régimen legal de la gracia, manifestado por medio de la fe en la sangre de Cristo, que manifiesta la justicia de Dios, o sea, la gracia de Dios. Y dice, con la mira, o sea, con el objetivo, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia otra vez. El objetivo de Dios es manifestar en este tiempo la justicia de Dios. La justicia de Dios es la gracia, porque Dios no quiere más que perdonarnos. Él está solícito para perdonar a su pueblo, como dice un versículo, por ahí búscalo. Él quiere perdonar. El pacto de la gracia, el pacto del perdón a los que se arrepienten, a los que se acercan a Cristo, a los que escogen a Cristo, a los que no se desligan de Cristo, a los que no viven por la religión, por el reglamento, por el dogma, por la doctrina, por el rito, por la tradición, por la costumbre, por la superstición. No, solo una relación con Cristo te une y te liga a su gracia. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Jesucristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si crees en Jesús, tus pecados han sido perdonados. Está justificado para siempre. Ha sido inscrito en el libro de la vida. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido cancelados. Ahora solo tienes que caminar, obedecer al Espíritu Santo, dejarte santificar, caminar el camino, cumplir tu propósito, hacer uso sin temor de tus dones y tus talentos y no enterrándolos por miedos al mundo o por miedo a la represalia. Adelante, olvídate de tu salvación, ya eres salvo para siempre. Ahora ponte, cuida, cuando la palabra dice cuida tu salvación con temor y temblor, no está diciendo que es que la cuides porque la puedes perder, no está diciendo que una vez que eres salvo, la cuidas haciendo aquello para lo que Dios te mandó a hacer. Aunque sea con temor, aunque sea con temblor, aunque sea con miedo, sigue adelante. El Señor te dio una salvación tan grande, tan preciosa, tan extraordinaria, por medio de la fe, de manera gratuita, porque fue Cristo el que pagó en la cruz, que ahora tú y yo, por amor a Él, por esa obra, nos dejamos santificar, nos dejamos cada vez apartar más para Él. El Espíritu Santo hace la obra de santificación en nosotros y nosotros caminamos en la voluntad de Dios, haciendo aquello para lo cual el Señor nos salvó. Así que, amigos, de la ley a la gracia, Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 25, Gálatas 5:4, Hebreos 8, del 6 al 7, Juan 3:18 y Lucas 18, del 9 al 14. De la ley a la gracia. Gracias por estar ahí. Comparte este vídeo con otros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Redes sociales, Pastor Paco Rubiales. Un abrazo.